Hola, soy Chris Bass, bienvenidos a The Network, un espacio de conversación directa y sin rodeos con analistas. En la próxima cumbre europea, los líderes esperan alcanzar un acuerdo con David Cameron para evitar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que también ayude en las múltiples crisis. El primer ministro británico quiere endurecer la política migratoria, devolver el poder a los gobiernos nacionales y reducir la regulación para que Europa sea más competitiva. ¿Podrían las reformas minar la autoridad de la UE dejando a Europa más débil y dividida? Algunos líderes europeos dicen que el voto del Reino Unido por el Brexit no debería evitarse a cualquier precio. La inversión es elevada. Algunos economistas dicen que el Brexit produciría un impacto devastador, dejando a Europa como una segunda fuerza mundial, mientras que el Reino Unido reducirá un 2% su PIB. Conéctese a esta edición de The Network aquí en el Parlamento Europeo en Bruselas. Nina Schick, directora de comunicación de Open Europe, que algunos consideran un think tank de euroescépticos, aunque insisten en que no es así. Dice que la UE no está trabajando y necesita más reformas. Giles Merritt, secretario general de Friends of Europe, un think tank que promueve la confrontación de ideas y una amplia implicación en el futuro de Europa. Y Guntram Wolf, director de Bruegel, un think tank económico independiente de Bruselas. Bienvenidos. Dejadme empezar con una pregunta para Nina. ¿Pueden los líderes de la UE aceptar un acuerdo con Reino Unido que mucha gente considera que convierte a la Unión a la carta? Sé que la agenda de reformas de Cameron se contempla a menudo como un picoteo británico, pero cuando observas las crisis de la Unión Europea, desde la económica a la de la inmigración, pasando por las crisis de competencias, otros argumentarán que apunta directamente al corazón de Europa, tocando a su dirección existencial y a dónde quiere ir como organización. Charles, ¿crees que es un sistema a la carta? Creo que cuando se convierte en a la carta es solo un aperitivo. El Reino Unido ha disfrutado de un banquete durante los últimos 20 años, por lo que es bastante irrelevante. ¿Guntram, a la carta? Sí, creo que los líderes están preparados para dar libertad y devolver algo más de soberanía al Reino Unido, pero que eso no va tan lejos como permitir que la ley de la UE no se aplique al Reino Unido. Pero eso no significa no es más a la carta y puede significar una infravaloración de las instituciones, Giles. No creo. La Unión Europea necesita una reforma interna de varios tipos que no están particularmente en el menú de Cameron. Un aliado cercano a Angela Merkel dice que el acuerdo propuesto por el señor Tusk en una carta da a Londres varias opciones basadas en las normas de la UE como prueba del umbral del dolor. ¿Podría ser este acuerdo inaceptable para algunos líderes? ¿Podríamos ver un enfrentamiento que caiga en punto muerto? No lo creo. Los líderes europeos, los que están involucrados al máximo nivel de la negociación, perciben que es algo serio cuando Cameron tiene que vender este asunto a los británicos y que si no logra nada en ciertos temas debe avanzar en su agenda de reformas. Hay una posibilidad real de que el Reino Unido abandone la Unión Europea, algo que creo que económicamente sería un duro revés para la Unión Europea y muy difícil de digerir. Sí, pero si se proporcionan demasiadas excepciones, se podría abrir la caja de Pandora. Podrían otros miembros de la UE preguntar por sus tipos de exclusiones. Quiero decir que Reino Unido no es la única con excepciones. Bueno, creo que Reino Unido es bastante especial en muchas formas. Ahora ya tiene el mayor número de excepciones si lo comparas con todos los otros países. Y si piensas en los países del este europeo que aún no están en el euro, a la mayoría les gustaría ser socios cercanos con los diferentes mecanismos de defensa, en los que incluso el euro sigue siendo una posibilidad porque es observado como una garantía contra el miedo que genera el poder militar ruso. De acuerdo, uno de los cambios clave ofrecidos por Reino Unido es esa idea de que pueda haber algún tipo de acuerdo con los trabajadores inmigrantes. Un plan diferente si hay un gran flujo de trabajadores inmigrantes y muchos ciudadanos británicos están preocupados por el flujo de inmigrantes a sus países. Pero ¿puede esto ayudar a resolver la actual crisis migratoria o podría empeorarlo? ¿Qué opinas, Nina? Obviamente hay dos asuntos muy diferentes. Uno es la crisis de refugiados, que en el Reino Unido está mezclada con la cuestión de la migración interna de la UE. Cuando se trata de la migración interna de la UE, el libre movimiento de trabajadores, Cameron en este tema tiene que lograr algo a cambio porque preocupa a los británicos, porque conlleva cambios. No creo que tenga nada que ver con racismo, sino con control. Quieren creer que el gobierno controla el número de personas que entran en el país.
Vale, pero tiene que ver con mantener cierta cantidad de beneficios para los trabajadores inmigrantes que llegan de forma numerosa. Y eso es lo mismo de lo que se habla respecto a los refugiados. Guntram. Bueno, mira, los números son muy claros. Primero, los beneficios para el Reino Unido a partir de los trabajadores inmigrantes que llegan a otros países de la UE. Segundo, hay muy poco bienestar de los inmigrantes. La evidencia empírica muestra claramente que la población no emigra al Reino Unido por algunos beneficios de bienestar, sino que lo hacen por las oportunidades de trabajo para lograr otras oportunidades en su vida. Sí, estoy a favor de dar algunas garantías, pero desde mi punto de vista son secundarias. Sí, pero Giles, ¿no lo hace más seguro y fácil para otros países para acabar con sus inmigrantes, le hace refugiados? No, para mí este factor también es exagerado. Estoy de acuerdo con Nina y con Guntram en que el problema real es lograr que los votantes británicos entiendan que la crisis de los refugiados no es lo mismo que el derecho de trabajar en otros países de la Unión Europea, que han supuesto una gran ventaja para la economía del Reino Unido. De acuerdo, hablemos ahora un poco sobre los beneficios. El periódico The Independent los ha enumerado en un reciente artículo. Facilitar el tránsito en la UE con los británicos en la UE es posible jubilarse en otros países de la UE. Un nivel mayor en el campo de los negocios en la UE, de consumo y protección del medio ambiente. ¿No son esas razones para quedarse o para irse? Los británicos comprenden todo el debate de la UE. Es algo que se ha extendido entre la población durante los últimos 40 años. Ha habido una crisis existencial y no quieren sentir que han firmado para una zona de comercio. No quieren ser parte de la unión política que lleva realmente al punto crucial de lo que están diciendo los británicos. ¿Puede la UE ser flexible e incorporar diferentes niveles de miembros o se va a tener que encajar en una talla única a todos los modelos? Creo que si se opta por lo segundo, el Reino Unido se saldrá. Y si el Reino Unido opta por irse, Guntram, eres el mejor para preguntarte por el impacto económico de esa salida, tanto para el Reino Unido como para la UE. Bueno, creo que depende, como siempre, de las situaciones. Depende del tipo de acuerdo que se alcance después. Pero hay algo seguro. Si sale un no en el referéndum, ese día veremos movimientos significativos en los mercados. Y también observaremos un proceso largo y doloroso de renegociación para el acceso a un mercado único. Al igual que para todos los acuerdos comerciales con el resto del mundo, que Reino Unido se verá obligado a volver a negociar. De acuerdo, entonces, Giles, en el aspecto político, algunos dicen que con el Reino Unido fuera de la UE significaría que la Unión tendrá menos impacto político. Pero ya es un poder bastante débil, no es una fuerza influyente. ¿Cuál sería el impacto real ahí? El impacto real sería exponer al mundo que la Unión Europea no va a hablar con una sola voz. Me gustaría volver sobre algo que ha dicho Nina cuando se ha referido a un problema existencial en el Reino Unido. Creo que ese planteamiento es desde un punto de vista emocional, como británica. Los británicos tienen esa visión de sí mismos de no ser europeos, pero cuando son racionales, cuando acudan a votar en un referéndum, creo que se quedarán. Ahora dejadme que pregunte rápidamente cuando llegamos al final. ¿Cuánto de todo esto es un contragolpe? Si la clase media británica tras la crisis financiera se ha vuelto loca y está culpando a la UE de ello y por eso quieren irse, ¿lo ves de esta forma, Nina? Estoy en contra de esa idea porque la economía británica va bastante bien si la comparas con otros países europeos. Estamos en el camino para hacerlo bastante bien. No se trata de un contragolpe desde la crisis financiera, sino un tema en efervescencia durante los últimos 40 años. Y creo que la población británica ahora quiere saber si pueden o no estar en la Unión Europea, en la que se encuentren bien, en la que mantener básicamente una relación comercial. Y Guntram, ¿cómo ves esto? ¿Qué opinas aquí de los eurócratas? ¿Es como en Washington, donde son golpeados por el resto de los estadounidenses? ¿Es lo mismo aquí en Europa, donde hay muchos europeos enfadados porque Bruselas no les tiene en cuenta? ¿Cuánto de esto es un factor? ¿Cómo te explicas esto? Creo que esto es parte de ese factor, pero déjame que añada que creo que el asunto fundamental aquí es que la eurozona es un jugador fuerte que ostenta la mayoría de las decisiones que se toman en la UE y que los de fuera quieren tener algunas garantías y que en cierta manera esas garantías deben darse porque la eurozona ostenta realmente la mayoría en todas las decisiones del proceso que se toman.
Guntram, muchas gracias. Este es todo el tiempo que tenemos. Me gustaría agradecerles sus aportaciones a nuestros invitados. Soy Chris Vance y hasta la próxima vez. Gracias por conectaros con The Network.